Marie Curie fue una física, matemática y química polaca, nacionalizada francesa, pionera en el estudio de la radiactividad. Fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel, uno de física y otro de química, y la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París. Mahatma Gandhi fue un abogado, político y activista indio, líder del movimiento de independencia de la India contra el dominio británico. Practicó la no violencia, la desobediencia civil y el ayuno como medios de protesta y resistencia. Fue asesinado por un fanático hindú que lo acusó de traicionar a su religión. Martin Luther King fue un pastor, orador y activista estadounidense, líder del movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos. Luchó contra la segregación racial, la discriminación y la violencia, inspirado por la filosofía de Gandhi. Pronunció el famoso discurso "I have a dream" en Washington y recibió el Premio Nobel de la Paz. Fue asesinado por un racista blanco que lo odiaba. William Shakespeare fue un dramaturgo, poeta y actor inglés, considerado como el más grande escritor de la lengua inglesa y uno de los más influyentes de la literatura universal. Escribió 37 obras de teatro, entre las que se destacan Hamlet, Romeo y Julieta, Macbeth y Otelo. También escribió 154 sonetos y varios poemas largos. Confucio fue un filósofo y maestro chino, fundador del confucianismo, una de las principales corrientes de pensamiento de China. Su nombre significa Maestro Kong. Su doctrina se basa en el cultivo de la virtud, el respeto a los ancestros, la lealtad, la benevolencia y el orden social. Buda fue un príncipe y asceta indio, fundador del budismo, una de las principales religiones del mundo. Su nombre significa el iluminado y se le atribuye haber alcanzado el nirvana, el estado de liberación del sufrimiento y el ciclo de las reencarnaciones. Enseñó el camino del medio, basado en la ética, la meditación y la sabiduría. Jesucristo fue un predicador judío, fundador del cristianismo, la religión más extendida del mundo. Según los evangelios, era el Hijo de Dios, nacido de una virgen, que realizó milagros, enseñó el amor al prójimo y el perdón de los pecados. Fue crucificado por los romanos, pero resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Isaac Newton fue un físico, matemático y astrónomo inglés, considerado como uno de los más grandes científicos de la historia. Formuló las leyes de la mecánica clásica, la ley de la gravitación universal y el cálculo infinitesimal. También estudió la óptica, la alquimia y la teología. Leonardo da Vinci fue un artista, científico e inventor italiano, considerado como el prototipo del hombre del Renacimiento. Fue un genio polifacético que cultivó la pintura, la escultura, la arquitectura, la ingeniería, la anatomía, la botánica y la música. Entre sus obras más famosas se encuentran La Gioconda, La Última Cena y El Hombre de Vitruvio. Pablo de Tarso fue un apóstol y santo cristiano, considerado como el principal difusor del cristianismo entre los gentiles. Su nombre original era Saulo, y era un judío perseguidor de los cristianos, hasta que tuvo una visión de Jesús en el camino a Damasco, que lo convirtió. Escribió varias epístolas que forman parte del Nuevo Testamento. Albert Einstein fue un físico alemán, nacionalizado estadounidense, que revolucionó la física con su teoría de la relatividad, que describe el espacio, el tiempo, la gravedad y la energía. También contribuyó al desarrollo de la mecánica cuántica, la cosmología y la física estadística. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física por su explicación del efecto fotoeléctrico. Cai Lun fue un eunuco y funcionario chino, inventor del papel.
Según la tradición, mezcló cortezas de árboles, trapos, redes de pescar y cáñamo, y los sometió a un proceso de maceración, prensado y secado, obteniendo una hoja fina y flexible. Su invento se difundió por todo el mundo y revolucionó la escritura y la cultura. Julio César fue un líder militar y político romano que conquistó la Galia, invadió Britania, derrotó a Pompeyo en la Guerra Civil y se hizo dictador perpetuo de Roma. Fue asesinado por un grupo de senadores conspiradores, entre los que se encontraba su amigo Bruto. Napoleón Bonaparte fue un militar y gobernante francés que se convirtió en emperador de Francia y dominó gran parte de Europa. Fue un genio estratégico y un reformador político que estableció el Código Napoleónico y promovió la expansión de la Revolución Francesa. Aristóteles fue un filósofo, lógico y científico griego, considerado como el padre de la ciencia y la filosofía occidentales. Escribió sobre diversos temas como la lógica, la metafísica, la ética, la política, la biología y la poética. Fue discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Charles Darwin fue un naturalista inglés que postuló la teoría de la evolución por selección natural, que explica la diversidad de la vida en la Tierra. Sus obras más conocidas son El origen de las especies y El origen del hombre. Nelson Mandela fue un abogado, político y activista sudafricano, líder del movimiento contra el apartheid y el primer presidente negro de Sudáfrica. Pasó 27 años en prisión por su lucha contra el régimen racista hasta que fue liberado en 1990. Recibió el Premio Nobel de la Paz y se convirtió en un símbolo de la reconciliación y la democracia. Charles Dickens fue un escritor y periodista inglés, considerado como el más importante de la época victoriana y uno de los más leídos de la literatura universal. Sus obras se caracterizan por su crítica social, su humor, su realismo y su creación de personajes memorables. Entre sus novelas más famosas se encuentran Oliver Twist, David Copperfield, Grandes Esperanzas y Cuento de Navidad. Wolfgang Amadeus Mozart fue un compositor y pianista austriaco, considerado como uno de los más grandes genios de la música clásica. Compuso más de 600 obras, entre las que se incluyen sinfonías, conciertos, óperas, sonatas, cuartetos y requiems. Su música se caracteriza por su belleza, equilibrio, elegancia y expresividad. Miguel de Cervantes fue un escritor, soldado y funcionario español, considerado como el máximo exponente de la literatura española y uno de los más importantes de la literatura universal. Su obra más famosa es Don Quijote de la Mancha, considerada como la primera novela moderna y una de las mejores de todos los tiempos.